tratando de ilustrarle a usted cómo la religión siempre ha estado presente en el ambiente, en el caldo político de la vida civil, de la vida religiosa de todos los pueblos del mundo. Esta es una realidad que no la podemos tapar con un dedo, no podemos soslayar esta realidad, que aunque por supuesto teóricamente existe y formalmente existe una separación entre el Estado y la Iglesia, del cual voy a referirme muy puntualmente a este aspecto en unos cuantos minutos después, el mundo entendía de que no se puede vivir o no puede haber una convivencia social sin tener manifestaciones de carácter religioso que hacen posible que la identidad de los pueblos se entienda de la manera que se entienda, no siempre, por supuesto, de la mejor manera. Hay realidades muy tristes, muy lamentables, en donde he venido diciendo que la religión lamentablemente siempre ha metido su mano oscura. Digo, me voy a mencionar puntualmente sobre este aspecto más adelante. Pero decía, por ejemplo, de que habiendo comenzado este mandatario su gestión presidencial a partir del 20 de enero de este año del corriente, por supuesto que Israel se sintió en su momento bastante confiado. Esta persona, este mandatario, había manifestado su apoyo incondicional, muy a pesar de algunas diferencias que siempre se han mantenido al margen, por supuesto, de los intereses. Pero sorpresivamente nos hemos enterado que durante los últimos 3 días, este mandatario comienza a hacer una visita oficial a muchos países islámicos o árabes en el Oriente Medio. La situación es poder entender en qué contexto este mandatario se involucra en una visita de carácter oficial, por supuesto, a muchos países que tradicional e históricamente siempre han manifestado una inadversión hacia los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Pero esto también ha mantenido una inadversión contra el Estado de Israel. De hecho, durante el último programa anterior mencionaba, por ejemplo, de que prácticamente todo el Oriente constituido por naciones islámicas, muchas de ellas de fundamentalismo extremo o radical, históricamente han declarado su enemistad, su odio acérrimo hacia el nuevo Estado de Israel. Y esto lo han manifestado públicamente, no solamente sus mandatarios, sino también los clérigos religiosos que en este caso ostentan los más altos cargos políticos, diplomáticos, militares y dignatarios que asumen las jefaturas o las riendas de estos países árabes o islámicos. Y aquí vamos entrando un poco en contexto para enterarnos, y esto no necesita una clarificación intelectual en detalle, basta que usted pueda darse cuenta del ambiente noticioso en el mundo para que usted a simple vista se entere que estos países considerados así islámicos son países con doctrinas políticas, si es que tienen algún tipo de doctrina política, pero tienen especialmente un fundamentalismo religioso radical, que elevado a la categoría de el poder, hablo precisamente del poder político, que es de donde se ejercen, donde se toman y se destinan todas aquellas decisiones de carácter nacional que pueden perjudicar o beneficiar no solamente a sus propios estados, sino también que pueden perjudicar o beneficiar a estados vecinos, amigos o estados enemigos, en este caso, como lo consideran ellos, al Estado de Israel.
Hablar de la enemistad, del odio, de la inadversión que estos países islámicos mantienen contra el Estado de Israel es hacer mención o hacer recapitular muchos de los aspectos que ya hemos mencionado en estos programas, pero que por supuesto no voy a repetir porque no se trata de regresar a algo que ya hemos expuesto frente a ustedes, pero sí quisiera hacer reparar o hacer resaltar, por ejemplo, de que uno de los motivos se entiende así del odio que estos países mantienen contra el Estado de Israel es precisamente la democracia con que se vive en el Estado de Israel. Y las diversas organizaciones e instituciones, organismos internacionales que tratan de hacer estudios bastante serios en relación a la vida civil, a la vida política de todos los países del mundo, dan cuenta, por ejemplo, de que el mundo está claramente estratificado, está dividido o está clasificado de acuerdo a ciertos estándares que estos países promueven desde las decisiones que se toman en las altas jefaturas de los gobiernos, pasando por las políticas de carácter económico, comercial, etcétera. Pero al final de cuentas también hay un tercer factor muy importante, muy elemental, que es necesario introducir si es que queremos hacer un estudio, un análisis bastante serio en relación a este fenómeno que estoy tratando de exponer a cada uno de ustedes. Y este tercer elemento, este tercer componente precisamente es aquellos estándares que clasifican a las naciones de acuerdo a básicamente tres aspectos que usted los debe de entender así porque usted lo vive. Uno de ellos es la libertad individual. El segundo es la libertad empresarial o la libertad económica. Y el tercer aspecto, muy importante por cierto, es la libertad religiosa. Algo que dentro del fundamentalismo islámico religioso no existe. Y estos países, cuando ven en el espejo una nación, un pueblo, una cultura que no solamente es diferente, sino que es totalmente diferente. Tanto así que de acuerdo a los índices de desarrollo que pueden estudiarse en relación a la vida que cada uno de los países en el mundo mantiene, podemos darnos cuenta de que no todos los países vivimos en los mismos o tenemos los mismos estándares de vida. Hay países considerados así altamente desarrollados. Hay países considerados así medianamente desarrollados o emergentes. Y hay países considerados así países en el subdesarrollo o un epíteto bastante feo llamado países atrasados. Y claro, hay razones y hay estándares que clasifican estas realidades. Los ingresos económicos, el índice de desarrollo de vida, la movilidad social, en el caso, los ingresos per cápita que los ciudadanos mantenemos en cada uno de los países o de los diferentes países en el mundo, hacen posible que estas diferencias sean cada vez más marcadas. Y digo cada vez más marcadas porque fíjese usted, muy a pesar de lo que se pregona, amén de las ideologías que promueven las igualdades, las justicias económicas y sociales, nos damos cuenta, y estos son estudios que los arrojan instituciones multilaterales muy serias, en donde dan cuenta, por ejemplo, que durante los últimos 10 años, y especialmente posterior a la finalización de la pandemia del COVID-19 del año 2020, estas desigualdades se han acrecentado. Y lo cierto es que alguien pudiera decir, yo no puedo entender todo ese palabrerío. Pero ¿por qué? Porque toda la vida estamos sumidos en una situación de marginalidad.
no existe movilidad social, el margen de desarrollo se mantiene estancado, y es por eso que el mayor del segmento de las poblaciones, por lo menos en ciertas regiones en el mundo, se mantienen bajo el límite de la pobreza o de la extrema pobreza. Muchos de estos pueblos, muchas de estas sociedades apenas alcanzan a sobrevivir el día apenas con $1 de ingreso personal, $2 o $3, que les alcanzan apenas lo suficiente para cubrir sus necesidades alimenticias diarias. Pero volviendo al caso, decía el mandatario de los Estados Unidos está en una gira por el Medio Oriente. ¿Y qué sucede? ¿Qué resulta? Sucede de que tradicionalmente estos países considerados enemigos de los mismos Estados Unidos y de Israel, por supuesto, ahora están haciendo las paces para potenciar un futuro inmediato de acuerdos de paz entre estos países enemigos. Ahora que se están haciendo las paces, se prevé de que durante los próximos días o meses se lleguen a algunos acuerdos mínimos en donde se potabilice la normalidad de las relaciones internacionales, económicas y políticas que estos países han mantenido diferenciados, especialmente durante los últimos 50 años. Y por supuesto el espacio de una hora no nos pudiera alcanzar para ahondar en detalle cuáles son las repercusiones que alrededor de toda esta suerte de informaciones se están arrojando ahora mismo en las diferentes noticias internacionales. Lo cierto es que de repente encontramos un día de estos, para ser precisos el día de ayer, al mandatario de los Estados Unidos haciendo mención de Israel en un tono despectivo o peyorativo para el caso. Y esto, según algunos analistas, están diciendo, por ejemplo, de que pueda llevar a que las relaciones entre Israel y los Estados Unidos puedan deteriorarse aceleradamente. No sabemos exactamente qué pueda suceder durante los próximos días. Lo cierto es que proféticamente el Estado de Israel va a llegar el momento en que va a quedar solo. El mundo entero manifiesta un sentimiento anti-israelí en todos los rincones del mundo. Y el último bastión, como decía al principio, que se había quedado considerado como aliado natural, que eran los Estados Unidos, ahora se prevé de que durante estas alianzas que este mandatario está haciendo con estas naciones islámicas pueda desencadenar en el deterioro de las relaciones que durante los últimos 75 años de la existencia del Estado de Israel, desde su refundación en el año de 1948 hasta el día de ahora, habían mantenido muy buenas relaciones, muy a pesar de los diferentes gobiernos que alternativamente o alternadamente habían llegado al poder de los Estados Unidos, o al poder político de los Estados Unidos. Ahora yo quiero decirle, lo he dicho en muchas ocasiones, todo, absolutamente todo lo que usted pueda ver, percibir que está sucediendo en el ambiente, en el mundo entero, está intrínsecamente relacionado con el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo en San Mateo 24, de la higuera aprended. De la higuera aprended. Cuando sus ramas están verdes, cuando da punto, voy a decir así para usar un término coloquial en relación al clímax que manifiesta en este caso una estación climática en relación a lo que diferencia una estación lluviosa con una estación seca o de verano. Dijo el Señor, sabed que el verano está cerca. El verano no es más que un sinónimo de recreación, de descanso, que se entiende desde el punto de vista espiritual
cuando la iglesia va a subir al cielo a descansar de toda esta alquimias que hay en este mundo. Ahora, debo de decir responsablemente que lo que nos depara en los próximos meses es un sobresalto en las relaciones que históricamente Israel había mantenido con los Estados Unidos hasta hace muy poco. Ahora, alrededor de toda esta situación, por supuesto, hay fenómenos que paralelamente se están desarrollando que inciden de una manera directa o indirecta en cuanto a esta realidad que se está viviendo. Ahora quiero hacer mención, punto aparte, siempre relacionado en este contexto, por supuesto, y es que decía, por ejemplo, en los dos últimos programas anteriores de este su espacio Actualidad, que no existe un conflicto que conlleve exponencialmente un interés primario en las relaciones que mantienen los países o las que no las tienen, porque de eso se trata. El ambiente en el mundo político que se sobrelleva todos los días es en un tira y encoge, entre amigos o enemigos, entre personas o estados, en este caso pueblos y culturas considerados así, antagónicas, amenazantes, que tienen como propósito, para el caso de algunos estados radicales islámicos, hacer desaparecer al Estado de Israel del mapa mundi. Eso es algo que oficial y públicamente lo han manifestado los líderes políticos, que al mismo tiempo son líderes religiosos. Y aquí me lleva puntualmente a considerar con ustedes uno de los aspectos sobresalientes que más están y han afectado históricamente a los países de las naciones históricamente. Y es esa amalgama que siempre ha existido entre la religión y el Estado. Algún académico me va a decir, es que no existe ninguna relación entre el Estado y la religión. Pues en teoría eso es algo de que se nos ha vendido en los textos académicos como una realidad histórica, pero lo cierto es que la separación entre el Estado y la Iglesia nunca dejó de existir. Aquí el término iglesia siempre se ha considerado desde el punto de vista de la cultura occidental, hablando de la religión cristiana, hablando de la religión católica, pero que si nos vamos un poco en la historia, siglos mucho más atrás, antes del aparecimiento del cristianismo en el mundo, porque la era cristiana se comienza a contar desde el nacimiento de Cristo para acá. Y es así como todos los acontecimientos históricos que se puedan haber registrado a través de los anales de los cuales existen recapitulaciones por las diferentes latitudes del planeta, se considera así un antes y un después de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucho más antes, esa relación indeleble, muchas veces invisible, desde el punto de vista formal, pero que en la práctica nunca dejó de ser y siempre está latente. Es esas manifestaciones religiosas que las personas ostentando poderes políticos toman decisiones acertadas o equivocadas que perjudican o benefician, según sea el caso, a los pueblos. Y si usted me preguntara en este momento cuál es, cree usted, porque estoy casi queriendo hacer una autopregunta, ¿cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál cree usted que es el origen de todas las manifestaciones de las grandes contradicciones que han existido entre los pueblos a través de la historia? Por ahí andan muchos estudiantes universitarios queriendo
elaborar tesis y andan buscando, investigando temáticas por todas partes, y muchas veces las realidades están frente a nuestras narices, están frente a nuestros ojos. Pero escuche lo que le voy a decir. No siempre tenemos el atrevimiento y la sinceridad o el valor de abordar este tipo de temas, por lo menos desde el punto de vista de la palestra pública. Porque decía, se considera que formalmente la separación entre el Estado y la Iglesia dejó de existir desde hace mucho tiempo. Pero decía, mucho más antes del aparecimiento del cristianismo en el mundo, usted se da cuenta, por ejemplo, cuando aquellas grandes civilizaciones antiguas tenían como premisa fundamental del derrotero de las decisiones que los gobernantes tomaban desde el punto de vista del poder, era siempre bajo el manto o bajo la venia de sus confesiones religiosas. Y ahí tenemos, por ejemplo, la mitología griega, la mitología romana, y todas, mucho más antes de esta, aquellas grandes civilizaciones que tenían en su diario vivir, en sus manifestaciones culturales de sus propios pueblos, intrínsecamente una realidad religiosa que algún entendido en alguna ciencia, rama de las materias que hay en el mundo pudiera hacer diferencia y decir que se trataba de una cultura. Pero es precisamente de eso es que estoy hablando. Es que las culturas de los pueblos siempre han estado amalgamadas con la religión. Y la religión no es sino ese sentimiento de fe, sincero o vacuo, que las personas han proferido frente a una deidad existente, real o no existente. Porque me permito decir con toda la propiedad de la palabra, la mayoría de las religiones en el mundo, salvo la confesión cristiana, siempre han estado su fe afincada en mitos. Mitos históricos, mitos cosmológicos, mitos astronómicos, mitos de toda clase. Tanto es así, por ejemplo, que usted se da cuenta, por ejemplo, que muchas civilizaciones antiguas deidificaban incluso hasta el reino animal. Para el caso, los egipcios consideraban a los gatos como un dios. Fíjese usted. La cultura hindú, por ejemplo, modernamente hasta el día de hoy, el ganado vacuno, las vacas son consideradas dioses. Y países de el Asia meridional, por ejemplo, también consideran a las ratas, las cucarachas, las culebras, los lagartos y toda una suerte de animales salvajes, muchos de estos que son considerados deidades para ellos. Y esto linda, por supuesto, con la razón, el intelecto y el sentido común del ser humano, porque vea usted, mi estimado amigo, realmente uno no puede comprender como un ser racional tan inteligente y capaz de racionalizar prácticamente todo, hasta aún aquello que no comprende. ¿Cómo es posible que la persona llegue al extremo de deidificar algo que no tiene vida, un objeto, una esfinge, una figura, una estampa, una fotografía, incluso un cadáver? Porque hay personas que han deidificado hasta los muertos, a algo que de acuerdo a la Biblia es un pecado delante de Dios, es una abominación. Pero dése cuenta que las religiones históricas en el mundo se han alimentado de todo este tipo de mitologías, incluso la religión cristiana. Y es así como, por ejemplo, cuando aparece el cristianismo en el siglo I de nuestra era, resulta de que el imperio romano, el imperio griego fue altamente
o el remanente del imperio griego, y el imperio romano fue altamente fomentado. Estos imperios fueron, no quisiera decir contaminados, pero sí fueron influenciados, que es la palabra que ando buscando. Influenciados por la fe cristiana. Y por supuesto, históricamente, cuando uno de los emperadores romanos llega a la más alta esfera del poder del imperio, el cristianismo se vuelve oficial y aparece allí históricamente la Iglesia Católica. Ahora, ¿pero qué sucede? Antes del cristianismo, el imperio romano también tenía sus deidades, y ellos creían muchos en las mitologías, por ejemplo, en el dios del fuego, en el dios del mar, el dios del amor y muchos otros dioses. Ahora, convertido el imperio al cristianismo, la deidificación de toda esta mitología transmutó. Y si antes el imperio adoraba a toda esta suerte de objetos y de animales, ahora, después de haberse convertido el imperio al cristianismo, ahora oficializa la iglesia o el poder eclesiástico como la mayor autoridad que se debe de reconocer así para gobernar el imperio. Aparece el papado. Y ahí tenemos una estela histórica, rica en detalles acerca de las manifestaciones, de las influencias y escuche, de los prejuicios y perjuicios que la religión cristiana contaminó a las culturas de los pueblos durante siglos. Durante siglos. Hay un segmento en la historia que se conoce como el oscurantismo, y dése cuenta que el oscurantismo, considerado así la voz oficial de la vida civil en el mundo, de la vida económica, de la vida educativa, de la vida higiénica, de la vida cultural, absolutamente todas las áreas de la vida humana estaban bajo la directriz de la iglesia y del papado. Se considera como la época más oscura en la historia, porque todo era considerado prohibido, todo era considerado pecado, y salvo la voz del Papa y salvo la voz de la iglesia oficial, si no consentía la venia de sus autoridades eclesiásticas, el ser humano prácticamente no podía hacer nada. Existió durante este periodo un atraso en las artes, un atraso, un retroceso en la filosofía, un retraso en todos los campos de la intelectualidad humana. Las mismas artes retrocedieron de una manera inimaginable. Pero a mediados, finalizando el siglo XVIII, aparece un fenómeno histórico conocido como, primero, el Renacimiento, el periodo de la Ilustración. Aparece también la Revolución Francesa y más tarde aparece también la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos tres acontecimientos históricos dieron paso para que posteriormente, de acuerdo a los postulados de algunos filósofos y teóricos, se pudiera considerar establecer la separación entre la iglesia y el Estado. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Porque ya para el siglo XIX se consideraba un tema superado, donde el Estado no tenía ninguna incidencia o influencia de la iglesia, en este caso la religión que sea, que los pueblos estaban
manifestando. Y teóricamente esa separación se dio, es decir, existió. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucede? En la realidad, la religión no ha soltado el poder político. Y decía al principio de este programa, si hay uno de los componentes que han contaminado, que han desformado, que han desnaturalizado, si hay uno de los componentes que han trastocado todo el orden civil en los países o de las autoridades políticas en el mundo, ha sido la influencia de las religiones. Y he estado haciendo esta estela histórica para traerlo a cuenta, cómo en la actualidad los grandes conflictos que existen ahora mismo en el mundo, las grandes amenazas que se ciernen entre los grandes bloques hegemónicos que están en pie de guerra, naciones contra naciones, como dice la Biblia, reino contra reino, son bloques ideológicos marcadamente establecidos, en donde aparentemente no existe ninguna conciliación, es decir, lo que hay es latentemente una amenaza de conflagración que en cualquier momento está desencadenando problemas por todo el mundo. Y fíjese usted, por ejemplo, cuál fue uno de los grandes componentes que incidieron en todas las decisiones militares y políticas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fue el asunto religioso. Y fue el asunto religioso. Y de ahí todos los conflictos que hay en el mundo siempre ha existido un componente religioso. Las revoluciones islámicas en el mundo. De hecho, para conocimiento suyo, en estos países musulmanes o islámicos, especialmente aquellos considerados radicales, la autoridad política y civil es una figura de adorno nada más. Quien toma las decisiones realmente tras el poder político son los imanes, es decir, los líderes religiosos. Ellos son los que promueven las grandes decisiones que se tienen que tomar. Y es por eso que la religión siempre ha estado metido en todos estos tipos de conflictos. Me va a decir usted, pero es que esto sucede en el mundo de allá del Medio Oriente. Es que el tema de la religión también afecta profundamente el ambiente religioso cristiano en este caso. Y he mencionado no más de una, sino muchas veces, como por ejemplo las grandes convulsiones sociales que han existido en el mundo, en Europa, por ejemplo, en Latinoamérica muy especialmente. Los grandes conflictos de revoluciones disfrazadas de civiles, disfrazadas de ideológicas, siempre han tenido un gran componente religioso. Para el caso mencionaba la incidencia que tuvo en su momento la mal llamada teología de la liberación, promovida por un sacerdote católico de apellido Gutiérrez, colombiano, por cierto, y que hace poco murió, hace unos pocos meses. Y esto trajo consigo grandes convulsiones a nuestra Latinoamérica, algo que todavía no ha podido superar hasta el día de ahora. Vea usted, por ejemplo, las grandes cantidades de desplazamientos poblacionales que hay en el sur de México. ¿Producto de qué? Del componente religioso. La Iglesia Católica no tolera, por ejemplo, de que muchas comunidades, especialmente indígenas y campesinas del sur de México, se hayan convertido al evangelio, al protestantismo. Y esto está ahí en las noticias, que está dando pie a grandes conflictos sociales, desplazamientos poblacionales.
el desalojo de grandes comunidades donde han tenido que abandonar sus propios hogares, sus tierras. Y esto es algo que por supuesto en el noticiero de las noticias del día no aparece, porque al poder no le interesa que estas malogradas realidades que se viven allá en aquellas grandes comunidades olvidadas por los gobiernos nacionales, donde a la sociedad no le interesa en lo absoluto lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar con aquellas personas, especialmente de condiciones humildes. Pero es que la religión siempre está metida con su mano oscura, haciendo y deshaciendo muchas veces. Ahora entendemos que vivimos en un país laico, se entiende de esa manera. La separación entre el Estado y la Iglesia da lugar a un concepto que se llama secularismo, en donde las personas tienen libertad, decía en un principio, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad económica o iniciativa privada, pero escuche bien, muy especialmente libertad religiosa. Y la libertad religiosa tiene que considerarse así: el derecho, elevado a la categoría de derecho humano y reconocido por los organismos de la defensa de los derechos civiles y políticos en el mundo, de la Carta de las Naciones Unidas, de los mismos estados americanos y de otros organismos multilaterales en el mundo entero. Lo cierto es que este derecho, considerado como derecho fundamental, derecho humano a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, en la realidad, en la práctica, no se vive. Porque de alguna manera hay una influencia disfrazada, velada, en donde se combina a las personas a orientar su fe de alguna manera a algún tipo de confesión religiosa. Y vea usted, si no estoy exagerando, le estoy dando ejemplos claros, como decir, en este caso, todos nuestros gobernantes políticos, usted siempre los va a ver que en tiempo de campaña y recién asumido el poder, cuando han ganado la primera magistratura de sus países, los vemos en las catedrales. Los vemos en algunas iglesias cristianas, los vemos en algunas iglesias de cualquier confesión que sea. Porque la imagen vende, por supuesto. Y ahora el problema es que la gente queda encantada, porque se cree ilusiones que ese mandatario, que ese gobierno, que esa autoridad comulga con sus propias confesiones religiosas o cristianas en este caso. Pero mis hermanos, amigos, lo cierto es que tras cortinas, tras bambalinas, como dicen en el teatro o en los teatros, hay una realidad insoslayable. ¿Y sabe qué es? Es que usted no puede confiar o confiarle su seguridad, su fe a ningún hombre sobre la tierra. Escuche bien, a ningún sistema político de este mundo, a ningún sistema religioso de este mundo, a ningún sistema económico de este mundo, a ningún sistema de la naturaleza que sea. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone como brazo fuerte sobre su seno o sobre su regazo la confianza que muchas veces la gente deposita en seres humanos que son igual a usted o peores que nosotros mismos. Pero dice la Escritura: bendito el hombre que pone su confianza y su seguridad en Dios, en Jehová de los ejércitos. Por supuesto, lo que yo espero es que usted pueda
ilustrarse acerca de toda esta realidad. Mire, hermano, le voy a decir, porque estoy por terminar este espacio. Escuche lo que le voy a decir. Todos los sistemas en este mundo están condenados al fracaso. Todos. Absolutamente todos. Cuando se le da la visión de las 70 semanas a Daniel, se le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Israel. Pero también dice, y están marcadas para terminar con todo el sistema de este mundo. Las injusticias, las pobrezas, las miserias, las enfermedades, las desigualdades, las pobrezas, las tragedias humanas, el desencanto, el engaño, la falsedad. 70 semanas, que son semanas de años, están determinados para que el sistema humano secular en este mundo, el sistema gentil, se termine y entremos a una era en donde ya no viviremos bajo el socialismo, ya no viviremos bajo el capitalismo, ya no viviremos bajo el neocapitalismo o el neosocialismo del siglo XXI. Ya no viviremos bajo los regímenes socialdemócratas en el mundo. Ya no viviremos bajo los sistemas fascistas del mundo. Ya no viviremos bajo los sistemas autocráticos del planeta. ¿Sabe qué dice la Biblia? Llega el tiempo cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, descenderá del cielo con la iglesia, cuando ésta, previamente 7 años antes de haya sido arrebatada al cielo, descenderá del cielo, dice la Escritura, y establecerá en este mundo un gobierno de 1000 años, para que la sociedad, el mundo y las naciones del planeta puedan probar, puedan darse cuenta de primera fila lo que significa vivir bajo el sistema teocrático. No es el sistema teocrático de las falsas religiones que hay en el mundo, que profesan amor, pero que matan, que profesan a fraternidad, pero que clavan la daga tras la espalda, porque consideran enemigos a los que no son confesos con sus propios intereses religiosos. Amigo, oyente, o usted que me está viendo tras las redes sociales, quiero decirle: llega el día cuando Jesucristo junto con la iglesia gobernará este planeta. Y todas las desavenencias humanas van a terminar. Porque el único régimen capaz de traer paz duradera, justicia en el mundo, desarrollo, fraternidad, amor y todos aquellos valores que intrínsecamente el alma humana sueña desde tiempos antiquísimos hasta el día de hoy, algo que en la realidad nunca ha sido posible, muy a pesar de las falsas promesas que a usted le han hecho, que ayer las creyó firmemente, pero que ahora amaneció con desencanto porque se dio cuenta que le mintieron, que lo usaron, que simplemente le vendieron humo, le vendieron ilusiones fallidas. Venga Cristo y conocerá el Evangelio del Señor y encontrará paz para su alma. Dios bendiga, proteja y esté con usted todos los días de su vida. Será hasta la próxima, Dios mediante.